La sala de juntas estaba en silencio, excepto por el sonido de mi pluma rascando el papel mientras firmaba la carta de renuncia. Mis hermanos, Michael y Steven, no podían ocultar del todo sus sonrisas burlonas mientras observaban desde el otro lado de la reluciente mesa de caoba. «¿Confío en que todo está en orden?», preguntó mi padre, con ese tono familiar de decepción que había reservado especialmente para mí durante años. «Todo listo», dije en voz baja, deslizándole los papeles de regreso. «Tendré mi oficina vacía para esta noche». «Bien», intervino Michael, acomodándose en lo que había sido mi silla en la mesa directiva. «Por fin podemos dirigir Anderson Manufacturing como se debe. Nada más de esas tonterías sobre bienestar de los empleados. Me llamo Julia Anderson, y a mis 36 años, estaba siendo expulsada del negocio familiar de manufactura por las mismas personas que deberían haber sido mis mayores apoyos. La empresa necesita una mano firme», continuó mi padre, recogiendo los papeles. «Tus hermanos lo entienden. Siempre has sido demasiado emocional, demasiado preocupada por los sentimientos de la gente en lugar de enfocarte en las ganancias. Pensé en la última junta directiva, cuando me opuse a su plan de recortar los beneficios de salud de los empleados, en la acalorada discusión sobre mi propuesta de invertir en procesos de manufactura más sostenibles. Cada vez fui ignorada, descartada, etiquetada como ingenua». «Por supuesto, papá», dije, poniéndome de pie. «Seguramente tienes razón». Steven se rió. «¿Seguramente? Vamos, hermana, mira los números. Las ganancias han bajado un 15% desde que tomaste la dirección de operaciones. Tus políticas, amigables con los empleados, nos están matando». Lo que no mencionaron fue que la rotación de empleados había disminuido un 40% bajo mi liderazgo, que los problemas de control de calidad prácticamente habían desaparecido, que nuestros empleados de toda la vida eran más productivos que nunca. Pero esos no eran los números que les importaban. Salí de la sala de juntas por última vez, el sonido de mis tacones resonando sobre el piso pulido. El eco recorrió los pasillos en los que crecí, viendo a mi abuelo y a mi padre construir esta empresa hasta convertirla en lo que era hoy. O mejor dicho, en lo que había sido. Mi asistente, Rachel, me esperaba en la puerta de mi oficina. Sus ojos estaban enrojecidos. En una empresa familiar, las noticias corrían rápido. «¿Es cierto?», preguntó, siguiéndome adentro. «¿De verdad te obligaron a irte?». Empecé a recoger mis cosas personales del escritorio. «Es cierto, pero Rachel, no renuncies todavía. Espera unos días». Frunció el ceño. «¿Unos días, Julia? Tus hermanos ya están hablando de despidos. Van a destruir todo el departamento de operaciones». Tomé el pequeño pisapapeles de cristal que mi abuelo me había regalado en mi primer día de trabajo. «Confía en mí», dije, envolviéndolo con cuidado. «Las cosas no son exactamente lo que parecen». Hace 5 años, me senté en esta misma oficina y escuché el último consejo de negocios de mi abuelo. Sabía que se estaba muriendo. Sabía que mi padre y mis hermanos eventualmente me sacarían. «Julia», dijo, su voz débil, pero su mente aún tan aguda como siempre. «¿Sabes por qué puse la fábrica a nombre de tu abuela hace tantos años?». No lo sabía. Como muchas historias familiares, ese detalle se había omitido en la historia oficial. «Porque», continuó, «a veces la mejor forma de proteger lo que realmente importa es separarlo de aquello por lo que todos pelean». Esa conversación puso todo en marcha. Durante los siguientes 5 años, trabajé en 2 cosas a la vez. Durante el día, fui la hija obediente, dirigiendo operaciones en Anderson Manufacturing, implementando cambios que sabía que revertirían, construyendo relaciones que sabía que se pondrían a prueba. Pero por las noches, estaba construyendo algo completamente distinto. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Linda Chen, mi abogada. «Todo listo para mañana. ¿Segura que quieres esperar?». «Sí», respondí. «Que disfruten su fiesta de victoria primero». Podía escucharlos ahora, a través de las delgadas paredes de mi oficina. Michael y Steven, riendo, probablemente ya planeando a qué empleados despedir primero. La voz más grave de mi padre se unió, orgulloso de sus hijos por tomar el control. Rachel me ayudó a llevar mis cajas hasta el auto. «Aún no entiendo por qué estás tan tranquila con todo esto», dijo mientras cargábamos la última. «¿Por qué, Rachel?», dije cerrando la cajuela. «A veces perder es solo el primer paso para ganar». Conduje directo a la oficina de Linda. Me estaba esperando, con un grueso folder de documentos extendido sobre su escritorio. «¿De verdad lo hicieron?», dijo mientras me sentaba. «Tal como lo predijiste». Asentí, sacando mi propia copia de los documentos que habíamos preparado. Mis hermanos nunca han podido resistirse a un juego de poder. «¿Cómo va el tiempo?». «Perfecto», dijo, revisando su reloj.
La empresa de gestión de propiedades entregó las cartas certificadas hace una hora. Deberían estar llegando a la fábrica justo ahora. Abrí la transmisión de seguridad en mi teléfono, otro sistema al que mis hermanos no sabían que tenía acceso. Efectivamente, un mensajero estaba entrando a la oficina principal con un montón de sobres. ¿Quieres apostar cuánto tardan en llamar? Linda sonrió. Con el temperamento de tu hermano Michael, 5 minutos como máximo. Se equivocó, tardaron 3. Mi teléfono se iluminó con el nombre de Michael, seguido inmediatamente por Steven, y luego por mi padre. Dejé que todas las llamadas se fueran al buzón de voz. En su lugar, abrí mi laptop y revisé el documento que había iniciado todo esto, la escritura de propiedad de la fábrica de Anderson Manufacturing, la misma que, en efecto, mi abuelo había puesto a nombre de mi abuela, la misma que ella, en silencio, me transfirió hace 5 años, solo unos meses antes de fallecer. Mi familia estaba tan enfocada en controlar la empresa que olvidaron un detalle crucial: necesitaban un lugar donde operarla. Las cartas que estaban recibiendo ahora eran simples: el contrato de arrendamiento de la fábrica, sostenido por una empresa de gestión de propiedades que yo había creado, no sería renovado. Tenían 60 días para desalojar las instalaciones. Mi teléfono seguía vibrando. Los mensajes se volvían cada vez más desesperados. Michael, ¿qué demonios es esto de la terminación del contrato de arrendamiento? Steven, llámame ahora. Esto tiene que ser un error. Papá, Julia, necesitamos hablar. Inmediatamente. Me volví hacia Linda. Fase 1 completada. ¿Lista para la fase 2? Asintió, sacando otro juego de documentos. Nova Manufacturing está oficialmente incorporada. Todos los contratos de arrendamiento de equipo están transferidos. Y los nuevos contratos con tus empleados clave están listos para firmarse. Mientras mi familia planeaba deshacerse de mí en Anderson Manufacturing, yo había estado construyendo en silencio su reemplazo. Nova ocuparía la misma fábrica. Usaría el mismo equipo, que había arrendado personalmente a través de una empresa separada, y emplearía a muchas de las mismas personas. La única diferencia: mis hermanos y mi padre no estarían en ningún lado. ¿Vamos?, preguntó Linda. Tarde o temprano descubrirán dónde encontrarte. Miré mi reloj. Déjalo sudar un rato. Tengo otra parada que hacer primero. Conduje hasta el cementerio, donde la lápida compartida de mis abuelos descansaba bajo un viejo roble. Coloqué el pisapapeles de mi abuelo entre sus nombres. Tenían razón, dije en voz baja. Los dos. La mejor manera de proteger lo que importa es construir algo que valga la pena proteger. Mi teléfono vibró de nuevo, un mensaje de Rachel. Tus hermanos te están buscando. Le están diciendo a todos que traicionaste a la familia. Sonreí y escribí de vuelta. Diles que estoy exactamente donde siempre he estado, asegurándome de que el legado de Anderson Manufacturing continúe, solo que no de la manera en que ellos lo planearon. Era hora de regresar a la fábrica. Mi familia estaría esperando, listos para un enfrentamiento, pero esta vez, no entraría a su sala de juntas como la hija obediente a la que podían manipular. Esta vez, entraría como su arrendadora. Me detuve en el estacionamiento de la fábrica justo cuando el sol comenzaba a ponerse, el mismo lugar donde había estacionado durante 15 años, pero hoy se sentía diferente. Hoy, no era una empleada a la que estaban echando, sino la dueña que venía a tomar el control. El Mercedes de mi padre estaba en su lugar de siempre, junto con los BMW idénticos de Michael y Steven, dinero de la familia bien gastado, como siempre. Rachel me recibió en la puerta. Todos están en la sala de conferencias principal, susurró. La cara de tu papá tiene ese tono de rojo aterrador. ¿Cuántos empleados siguen aquí? La mayoría. Se corrió la voz sobre la terminación del contrato de arrendamiento, y nadie quiso perderse lo que va a pasar. Me acomodé la chaqueta y caminé hacia la sala de conferencias. A través de las paredes de vidrio, vi a mi familia reunida sobre los documentos, sus rostros una mezcla de enojo y confusión. Michael me vio primero. Tú, gritó, avanzando furioso hacia la puerta. ¿Qué hiciste? Entré con calma y tomé asiento en la cabecera de la mesa, la silla habitual de mi padre. Creo que esas cartas lo explican bastante claro, pero como parece que están confundidos, se los explicaré. Saqué mi propia copia de la escritura de propiedad. Este edificio, el que construyó el abuelo, me pertenece, desde hace 5 años, desde que la abuela me transfirió la propiedad poco antes de morir. Eso es imposible, interrumpió mi padre. La empresa, lo interrumpí. Ha estado alquilando esta instalación a una firma de gestión inmobiliaria que me pertenece. Un detalle que ninguno de ustedes se molestó en revisar porque estaban demasiado ocupados planeando cómo deshacerse de mí.
Steven tomó la escritura y la examinó frenéticamente. Esto tiene que ser falso. Nosotros lo habríamos sabido. ¿En serio? ¿Cuándo fue la última vez que alguno de ustedes revisó los documentos de la propiedad? ¿Verificó los contratos de arrendamiento? ¿O estaban demasiado ocupados contando las ganancias y planeando recortes? El silencio que siguió fue sepulcral. El rostro de mi padre pasó de rojo a pálido. ¿Y qué?, dijo finalmente Michael. Trasladaremos la operación. Encontraremos otra instalación. Sonreí. ¿Con qué equipo? Revisen los contratos de arrendamiento de las líneas de producción. Todo ese equipo pertenece a Anderson Equipment Holdings, otra empresa que controlo. No puedes hacer esto, dijo mi padre, su voz temblorosa. Somos familia. ¿Familia? Me levanté lentamente. ¿Era familia cuando despreciaban todas mis ideas? ¿Cuándo me llamaban débil porque me preocupaba por el bienestar de nuestros empleados? ¿Cuándo decidieron sacarme de la empresa que construyó el abuelo? Saqué otro conjunto de documentos. Pero tienes razón, somos familia. Por eso les daré una opción. ¿Qué tipo de opción?, preguntó Steven con desconfianza. Opción 1. Pueden intentar trasladar la operación, buscar nuevas instalaciones, comprar nuevo equipo, empezar desde cero. Claro, la mayoría de nuestros empleados ya saben sobre Nova Manufacturing, mi nueva empresa que operará desde aquí, y saben que sus trabajos están asegurados si se quedan. ¿Nos estás robando a la gente?, explotó Michael. No, les estoy ofreciendo estabilidad, lo que me lleva a la opción 2. Deslicé los documentos sobre la mesa. Anderson Manufacturing puede seguir operando aquí, pero como una subsidiaria de Nova Manufacturing. Ustedes retendrán una parte de la propiedad, pero yo tendré el control mayoritario. Mi padre tomó los papeles. Sus manos temblaban ligeramente. Planeaste todo esto, desde el principio. Aprendí de los mejores. Papá, siempre dijiste que los negocios no eran sobre emociones, sino sobre ventaja estratégica. Ahora, toda la ventaja es mía. ¿Qué van a hacer? La siguiente hora estuvo llena de negociaciones tensas. Mis hermanos alternaban entre amenazas y manipulaciones. Mi padre se mantuvo mayormente en silencio, quizás por primera vez viéndome con claridad. Al final, firmaron. No tenían opción. Empezar de cero les costaría más de lo que podían pagar, y su orgullo no les permitiría alejarse por completo. Cuando se marchaban de la sala, mi padre se detuvo en la puerta. Tu abuelo, dijo en voz baja. ¿Él sabía sobre esto? ¿Te ayudó a prepararlo? Asentí. Él y la abuela lo vieron venir mucho antes que yo. ¿Por qué no me lo dijeron? ¿Por qué no me advirtieron? ¿Los habrías escuchado? ¿O los habrías ignorado como hiciste conmigo? No tuvo respuesta para eso. Antes de salir, me miró una última vez. No eres débil, dijo. Me equivoqué en eso. En realidad, eres la más fuerte de todos nosotros. Lo sé, respondí simplemente. Siempre lo fui. Después de que se fueron, caminé por la fábrica. El turno nocturno estaba comenzando y los trabajadores me saludaban al pasar. Sabían lo que había pasado. En la manufactura, las noticias corren rápido. Rachel se puso a mi lado. ¿Y ahora qué? Ahora, dije, construimos algo mejor. Algo que equilibre las ganancias con el propósito. Algo de lo que el abuelo estaría orgulloso. Me detuve en la línea de ensamblaje principal, el corazón de la operación. Aquí fue donde comencé, aprendiendo el negocio desde abajo mientras mis hermanos iban a universidades de prestigio. Envié el anuncio a todos los empleados. Le dije a Rachel, quiero que todos sepan que sus trabajos están seguros, y programa una reunión general para mañana en la mañana. Esa noche, en mi oficina de nuevo, encontré una última nota en el pisapapeles de mi abuelo. La había escondido allí años atrás, sabiendo que la traería conmigo cuando me sacaran. Querida Julia, si estás leyendo esto, todo pasó como temíamos, pero recuerda, los árboles más fuertes son los que se doblan en la tormenta en lugar de romperse. Te adaptaste, y ahora serás más fuerte que nunca. Cuida de nuestra gente, lidera con la cabeza y el corazón, y nunca olvides, siempre fuiste la indicada para esto. Con amor, abuelo. Sonreí y guardé la nota en mi escritorio. Había trabajo por hacer, una empresa que reconstruir y un legado que honrar. Mi teléfono vibró, un mensaje de Michael. Esto no ha terminado. Sonreí, escribiendo de vuelta, tienes razón, apenas comienza.